Es importante hablar sobre cuál ha sido la finalidad de estos instrumentos. Principalmente es la de promover la remediación ambiental, es decir, que haya una acción inmediata en el ambiente y una reducción de la multa para los administrados. Esto es aplicando lo que es el principio precautorio, ¿no? Como les comentaba, el tema de la fiscalización preventiva es una prioridad actualmente en OEFA. Y tratar muy de cerca de ver el tema de remediación y comunicación. ¿Cómo la industria puede saber cuáles son las acciones o cuáles los planes que va a seguir el OEFA para el tema de supervisión? El OEFA aprueba anualmente un plan nacional de evaluación y fiscalización ambiental. Es el documento en donde se dan todos los términos de referencia para la fiscalización, donde se priorizan las acciones que están en la agenda crítica y agenda prioritaria del Estado en materia ambiental. Para el 2015, por ejemplo, para hidrocarburos, se ha determinado que las inspecciones se realicen ya no específicamente para el tema de explotación, sino también para explotación y por lotes de exploración. Para electricidad se realizará a través de nodos energéticos y sistemas aislados. En el año 2014, a mediados del 2014, se aprobó la ley 3230. Es una ley que estuvo dentro del paquete de normas que se dio para promover la inversión. En el artículo 19 de esta norma, en relación al tema ambiental, se aprobó lo que era la suspensión de la imposición de multas por un plazo de 3 años para privilegiar acciones de prevención y medidas correctivas. Solamente se aplicaría la imposición de multas para 3 casos: para aquellas infracciones graves, para aquellas infracciones que se detecten cuando los administrados no tengan un instrumento de gestión ambiental, llámese un permiso, o en caso que sea reincidente. Y únicamente se abriría un procedimiento excepcional en la que se declararía la responsabilidad administrativa de la empresa y se aplicaría una medida correctiva u otras acciones. Entre las acciones que OEFA implementa, existen mandatos de carácter particular, que son la obligación que se le impone a la empresa para entrega de información relacionada con reportes de monitoreo, las medidas preventivas para evitar un riesgo, las medidas correctivas cautelares para evitar un daño irreparable y las medidas correctivas que están destinadas a ver un tema de remediación y rehabilitación principalmente. ¿Has visto la ley de símbolo por dónde se encuentra? ¿El primero a la izquierda? Debe ser el primero a la izquierda, en este caso. En lo que respecta a aquellos procedimientos que ya se encuentran en trámite en OEFA, ya en la primera instancia, Es el primero. se corresponde hacer una disminución, una reducción de la multa en un 50%, siempre y cuando se haya impuesto la multa aplicando la metodología del cálculo. Para los casos que se encuentran en apelación del Tribunal de Fiscalización Ambiental, eso también esta excepción también se da de restar el 50% de una multa en razón para poder promocionar la inversión, ¿no? Esto puede significar alrededor de un ahorro de casi como 10.000 UITs, que estamos hablando 10 millones de dólares, que ese monto puede ser destinado por las empresas a cubrir ciertos gastos operativos, gastos de inversión, gastos en tecnología. Otra política que está implementando OEFA es la de cambiar las sanciones por incentivos. Se han creado un registro de buenas prácticas ambientales para todo, y ahí tenemos en la gráfica que existen 17 empresas pesqueras que están dentro del registro de buenas prácticas, 15 eléctricas, 12 mineras y 4 industriales. El ingreso al registro de buenas prácticas ambientales se da en base a las supervisiones y el cumplimiento que tienen las empresas en relación a sus obligaciones ambientales, legales y contractuales. A partir de la aprobación de la ley 3230, podemos ver que se han impuesto 225 medidas correctivas. Para minería 109 medidas, para pesquería 66, para electricidad 10 y para hidrocarburos 40. En relación a
cuál ha sido la variación antes de la ley 3230 y después, podemos ver que antes de la ley 3230 únicamente se habían impuesto 28 medidas correctivas. Actualmente, en 8 meses se han impuesto 225 medidas correctivas. En relación a lo que significa la reducción de multas, podemos ver que hay 50 procedimientos administrativos en donde se han reducido multas. Aproximadamente 18 para minería, 10 para energía y 2 en pesquería. Lo que nos tenemos que preguntar es qué va a pasar luego de que termine la moratoria de los 3 años. ¿Se va a seguir con la prórroga o vamos a volver al marco sancionatorio que existía? Acá lo que tenemos que hacer todos los involucrados en los sectores es evaluar si las medidas correctivas han sido bien ejecutadas y si ha sido beneficioso para el ambiente, para la empresa y también para la colectividad, para las comunidades y para todos los involucrados. O únicamente lo que las empresas han hecho adecuarse a este marco regulatorio, o si no, efectivamente, si han sido innovadores y haber aplicado tecnologías para sus operaciones que sean eficientes económicamente y también ambientalmente. La tarea es hacer una supervisión mucho más objetiva. Tiene que haber una evaluación de en qué momento es que se va a hacer una supervisión. En mi opinión, se debe realizar supervisiones medibles y que a través de metas que sean impuestas desde ya, por ejemplo, desde los instrumentos de gestión ambiental. Otra oportunidad también es tener supervisiones más relacionadas con gabinete y también hacer en la medida de supervisiones virtuales, esto que puede ayudar a no gastar tantos recursos públicos y privados. Creo que el ciclo de vida de una política pública, en este caso la ambiental, va madurando poco a poco. Pero siempre hay que tener en cuenta que estamos guiados por lo que el mercado dice. Primero, en un momento no había regulación, luego había mucha regulación y ahora estamos llegando a un tema de regulación. Por eso es muy importante estar alerta de cuáles son las señales que nos dan los actores, el mercado y principalmente el Estado. Bueno, muchas gracias. Más que un tema de una política energética, se requiere tener una conciencia energética. O sea, si la política energética son unos cuantos lineamientos escritos en un libro cuyo entendimiento está al alcance de unos pocos, es lo mismo que nada. Yo creo que en muchos temas nacionales lo que es fundamental es tener una cultura sobre el tema, sobre los elementos básicos del tema, y sobre esos elementos básicos que todos compartimos o que logramos que todos compartamos, eso es lo que nos permite asegurar un rumbo determinado en un futuro, con algunos cambios según el estilo de cada cual, pero marcar un rumbo. Sí, perdón, Carlos. Al hablar de política energética me refería básicamente a eso, ¿no? A acuerdos, ¿no? O sea, ¿estamos de acuerdo en qué hacer? O básicamente las ideas de qué hacer y de cómo impulsar lo que necesitamos impulsar cambian de gobierno a gobierno, cambian de ministro a ministro. A ver, si lo saco por los últimos 20 años, varias veces nos ha acontecido lo mismo, por ejemplo, con las subidas o con las bajadas de los precios del petróleo. No hay que olvidarse que llegó casi a 140, ¿no es cierto? Pero en esos últimos 20 años partió de 25, estaba en 25, 50 nos habría parecido horrorosamente caro, hoy día 50 nos parece muy barato, porque hemos pasado por 150, pero siempre las preguntas han sido las mismas y siempre las respuestas han sido las mismas. Entonces son preguntas básicas fundamentales de rutina y respuestas también básicas fundamentales de rutina. Significa que no se interiorizaron, significa que
Hablo no de un cenáculo de especialistas, hablo de la población en general. Creo que no las captó, no la entendió, o sea, no tenemos una cultura y deberíamos tener, como muchos otros temas, un acuerdo nacional sobre el asunto. Son temas elementales, son temas simples, no son temas tan difíciles. Por ejemplo, ¿ya? Somos un país que tiene recursos renovables, principalmente en la hidroenergía, que tenemos un buen contingente de otras energías renovables, y tenemos también hidrocarburos. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Por ejemplo, yo propondría tengamos una cuota importante, alta de renovable, y usemos los hidrocarburos pensando en plazos bien largos. Eso no va con el interés empresarial, que es monetizar rápidamente, pero el interés de la nación es distinto. Allí también hay que poder tener un acuerdo, qué prima sobre cuál, y no horrorizarse por escuchar esos términos. Luego, ¿qué queremos de la energía? Queremos que sea limpia, pero que es básica, queremos que sea segura, confiable. Cuando hablamos de segura es tener la tranquilidad que en los próximos 15 años no vamos a tener problemas. Hoy pareciera que vivimos un momento que en los próximos 5 años no vamos a tener problemas. No me sorprendería, no me extrañaría que dentro de 5 años estemos hablando de otra crisis a puertas por lo que se hizo o no se hizo en un periodo determinado. Eso en cuanto a los términos de política energética. Los planes, los que hemos visto, existen. Yo los he visto en los años que trabajaba en Electroperú. Todos los años se hacía el mismo ejercicio. Entonces, y son los elementos básicos, ¿no? A cuánto vamos a crecer, por dónde vamos a crecer, cuáles son nuestras opciones, cuáles son los recursos que tenemos, en qué orden los ponemos, de qué manera los coordinamos. Es más, los que se han desarrollado durante los 10 primeros años de este siglo ha sido la vieja cartera de proyectos de Electroperú, ¿ya? Si vemos ese tema, si vemos el otro tema, que es el tema de cómo desarrollar los recursos, allí sí tenemos retos grandes, porque los recursos están en zonas de poblaciones que no van a permitir fácilmente su desarrollo y que quizás comparten otra forma de ver las cosas. ¿Cómo llegar, cómo convencerlos? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso luego. Le pido, por favor, que responda sobre el tema a Juan Valdivia. Yo hablaba sobre una política energética porque generalmente, y lo he escuchado decir varias veces, los planes no se cumplen, ¿no? Hay planes, pero generalmente no se cumplen. Generalmente, a la vez, detrás de quienes alguna vez hemos hecho planificación, sabemos que lo mejor es que detrás de un plan hay una estrategia. Si hay un pensamiento y ese pensamiento es definido, es mucho más fácil hacer el plan, aplicar el plan, ¿no? Generalmente, no siempre se cumple. Pero preguntaba justamente por la política energética porque lo que yo quiero saber es si detrás de las acciones que se desarrollan hay un pensamiento, hay realmente un acuerdo, más allá de un plan escrito, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo los peruanos en lo que hay que hacer para producir energía, estamos de acuerdo en si hay qué es lo que hay que incentivar, en qué hay que trabajar, si es que hay que trabajar normas de tipo legal o más bien otros aspectos que finalmente fomenten la inversión. Hay, claro, algunos vinculados a la política y a la gestión de los gobiernos. Hablábamos de Pichanaki hace un rato, que son tal vez tema aparte y los podríamos comentar luego porque son temas más pesados, ¿no? Pero a eso me refería con una política energética. Llegar a esos acuerdos justamente, ¿no? nos dan obviamente mayor predictibilidad y obviamente mayor seguridad de inversión a quienes vienen a apostar por el país. Chévez está a punto de inaugurarse dentro de muy poco. Ellos tuvieron que definir qué es lo que iban a hacer y lo hicieron en base a algo. ¿Qué es ese algo en base a lo cual definen los inversionistas más allá de los gobiernos, las políticas y las decisiones que los mismos tomen? A ver, yo lo que podría decir al respecto es lo siguiente. Yo creo que las reglas del juego que se plantearon hace 20 años, se han respetado.
salvo algunas cosas, se ha respetado. Y eso ha permitido darle confianza al inversionista para hacer las inversiones que se requieren. No todas, porque se necesita mayor inversión. Por lo menos hemos crecido y ahora podemos asegurar la estabilidad en el sector eléctrico para los próximos 5 o 10 años. Pero que hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando. No creo que haya que hacer grandes modificaciones. Por lo tanto, las decisiones políticas que se tomaron en los diferentes gobiernos creo que han sido correctas, salvo los compromisos asumidos últimamente con el gas, donde sí podemos tener algunas discrepancias, ¿no? Pero el sector, ¿no es cierto?, ha caminado bien. Nos enfrentamos a otros temas, que son los de temas de carácter social, pero yo pienso que la pelota ya no está en la cancha de las empresas, que está en la cancha del Estado, porque la consulta previa es asumida por el Estado. El que asume los compromisos con las comunidades de acuerdo a esa ley no son las empresas como antes, ahora es el Estado. Por lo tanto, el Estado tiene que garantizar no solamente desarrollo económico, desarrollo social y respeto a su historia y su cultura, sino también el respeto al medio ambiente. Entonces ahí hay que darle otro tratamiento de carácter técnico, que tiene que ser hecho por los especialistas en el sector. No tienen que ser solamente decisiones políticas, porque los políticos, y debo reconocerlo porque yo lo soy, a veces nos equivocamos. Aquí también hay un señor congresista a quien saludo y le voy a decirle muchas gracias por venir a escucharme, no te aburras. Pero en ese sector estamos, yo creo que sí, hay tranquilidad en el sector, las normas no se han modificado sustancialmente, y los gobiernos han respetado las reglas de juego en los próximos años, y podemos ver que el sector se ha desarrollado de manera importante. Yo sí tengo unas dudas de carácter político, vamos a decir, respecto a la privatización del petróleo. Cuando se privatizó el petróleo, o se privatizaron los campos que manejaba Petroperú, se dijo que iba a aumentar, ¿no es cierto?, la reserva del país. Después de 20 o 25 años, había 180, ahora hay 70. Para mí no ha sido muy exitoso. ¿O será que el Perú realmente no es un país petrolero? Y respecto al gas también, mucho entusiasmo. Yo cuando fui ministro pregunté, ¿cuáles son las reservas? 8 trillones, ministro, pero dentro de muy poco vamos a tener 50. Bueno, ya han pasado largos años y ya no tenemos 8 trillones en el lote, sino tenemos 7.900. Es decir, que lo que se ha encontrado es muy poquito. Y ahí tenemos un tema que tiene que ser de discusión permanente para ver realmente qué hacemos con el gas. Yo comparto la idea, no sé, te lo he dicho acá. El siguiente tema es el gas, ¿eh? Muy bien, entonces ahí corto mi intervención. Ya, gracias. Muchísimas gracias, Juan. Juan Inchausti, ahora, sobre cómo promover más proyectos hidroeléctricos, que es básicamente el tema de fondo del planteamiento de la pregunta que hice, ¿no? ¿Cómo promover? ¿Cómo promover más inversión, más proyectos eléctricos en general? Yo comparto, no voy a decir nada muy nuevo. Tenemos felizmente ya las bases de un consenso, no solamente sentadas, sino aplicadas, más allá todavía de 20 años. Y creo que en eso hay clara conciencia de que se necesita inversión privada. Hay clara conciencia de que es preciso modificar la matriz energética. Ya a nadie se le va a ocurrir, pongamos la teoría de prohibir las hidroeléctricas como se dispuso en el gobierno de Fujimori para desarrollar el gas, que eso simplemente es una necedad, ¿no? O sea, hay unas cosas ya completamente claras, que pueden ser puntos, que pueden, digamos, desarrollarse en base al acuerdo nacional, que a mí me parece que es un espacio común que deberían los partidos políticos volver a cultivar para establecer unos cuantos, no solamente los que están, porque hay 31 políticas ahí establecidas, sino ir más allá, desarrollar algunas cosas y, por ejemplo, en el campo de la energía, decidir temas mucho más específicos y concretos. ¿Y con qué objetivo? Más que nada no para, digamos, poner esto en un
documento, en letras de piedra, para que queden ahí como una especie de mandamiento supremo, sino para crear corriente de opinión en la población peruana. Yo creo que es muy importante que salgamos de estos fueros especiales, de estos espacios donde la gente entendida en el tema nos discute, y vayamos mucho más allá, y se convierta esto en un sistema de difusión que debería practicar el Estado a través de sus medios de comunicación. Deberían de practicarlo las propias empresas para, por ejemplo, hacer entender a la ciudadanía que un proyecto hidroeléctrico, y esto que parece pues una perogrullada dicho acá en este ambiente, no es entendido por algunos peruanos, que un proyecto hidroeléctrico no contamina, ¿no? Que es un proyecto que toma el agua de un río, la purifica, la decanta, la utiliza en su poder de generación de energía eléctrica por razón de velocidad, caudal, etcétera, y la devuelve al río. Bueno, ¿por qué hago esta descripción elemental? Porque uno de los, y no es que me quiera ir de nuevo a Pichanaki, pero una de las demandas de Pichanaki fue cerrar la hidroeléctrica de Chimay y la de Yanango y prohibir que se desarrolle la de la Virgen, ¿no? Con esa bandera se han movilizado cientos de peruanos ahí. Eso a mí me deja realmente estupefacto. O sea, yo creo que tenemos que hacer una tarea, diría yo, pedagógica, explicar a esa gente, pero dialogar antes, no cuando ya nos han puesto, han dinamitado la carretera y qué sé yo. Tenemos que hacer una tarea previa, y esa tarea previa le corresponde al Estado. Y otra cosa que creo que falta es en la función energética. Me parece que falta una labor que podría ser equivalente a la de Perupetro en el campo del petróleo, ¿no? Pero que correspondería a todo el sector de energía. Debe haber lo que en un momento se denominó Consejo Nacional de Energía. ¿Por qué? Una instancia que coordine todos los temas energéticos, establezca unas políticas desarrolladas en base a las principales del Acuerdo Nacional, y desde ahí pueda ir más adelante todavía a proponer normas, hasta llegar a detalles, y yéndome a ese detalle, con perdón del desorden, por ejemplo, hay que subir el precio del gas del lote 88, ¿sí o no? Acá se ha dicho, y tiene mucho de verdad, que mientras tengamos un gas a ese precio, no va a haber posibilidad de desarrollar hidroeléctricas. Y entonces, asumimos de una vez ese reto, lo ponemos como parte de este acuerdo, lo discutimos y se convierte en un principio, y hacemos que la población lo entienda. Desde luego que una cosa es decir y otra cosa es hacerlo, ¿no? Primero hay que hacer que los gobiernos lo entiendan. Claro, pero ese político, ¿no? Ese tema de ese Consejo Nacional de Gobierno, que debía incluir a los gobiernos regionales y hasta los locales, y funcionar como una instancia de promoción de las inversiones, de actividades de pronto que pueden ser inclusive previas al aprovechamiento de los recursos energéticos. No hay en este momento una entidad, el propio Ministerio ha desertado de muchas de ellas. Ya no hay mediciones de caudales, registros, digamos, que se hace, por ejemplo, por la determinación de cuál es el potencial geotérmico en el Perú, su desarrollo, en qué medida va a concurrir a una matriz renovada, eléctrica, energética. Eso no hay. Está bien, hay un plan que es por lo menos un primer aviso, un primer avance. Por tanto, creo que en esto hay mucha tela que cortar, y que este proceso electoral que viene debe ser un campo propicio para discutir esto a fondo. Gracias. Bueno, creo que hemos tocado un tema que es importante, sobre el cual podrían comentar si les parece también, que es el tema de la información y del conocimiento. Yo creo que ahí los políticos y los periodistas tienen un reto bien importante, ¿no es cierto?, de hacerle entender a la población la importancia de la producción de energía, la importancia de la generación de energía, cómo eso afecta a sus vidas, cómo eso afecta a la economía del país, cómo afecta a la productividad, ¿no es cierto?, de las personas. La gente generalmente, cuando habla de generación eléctrica, cuando escucha hablar de generación eléctrica, de producción eléctrica, de gas, de hidroeléctricas, de distribución, lo siente como temas muy lejanos, ¿no? Lo siente como temas que en realidad no los tocan, que no tienen que ver con ellos. Entonces creo que el
nuestras autoridades, cuando le hablen a la población, cuando le hablen a los periodistas para hablarle luego a la población, el reto de los congresistas, el reto de los periodistas, es hablar en un lenguaje didáctico para que no solamente los técnicos o los empresarios, como ustedes, sino todos entendamos cuál es la importancia de la generación eléctrica, de la producción eléctrica y cómo es indispensable que la misma acompañe el crecimiento y el desarrollo del país y de cada uno de nosotros, de nuestros trabajos y de la forma en la que vivimos y producimos. Si hay tiempo podría ser luego un tema a tocar, pero hemos hablado ya, estamos dentro del bloque de producción eléctrica, hemos hablado de la producción eléctrica, de las políticas, de si hay o no hay una política, de cuáles son las fórmulas para promover los proyectos hidroeléctricos. Dentro de este mismo bloque quisiera hablar ahora de un último tema, que es el gas natural y las reservas, el eterno debate de cómo debería estar repartido el porcentaje de producción eléctrica, de qué fuentes debería provenir, qué es lo más seguro, qué es lo mejor para el Perú. Ese debate es un debate que desde mi punto de vista nunca va a terminar y que probablemente será eterno, y ponernos de acuerdo va a ser muy difícil, pero tal vez lo más fácil es ponernos de acuerdo en una cosa, que lo que queremos es la seguridad para el país. Ya los porcentajes o de qué forma se muevan, creo que es un tema es un debate muy largo y que finalmente o probablemente no puede llegar a ninguna conclusión. El debate eterno es el de las reservas, y además es un tema que recuerdo porque estuve mucho tiempo estudiándolo, de las reservas probadas y las probables, ¿no? Y todo eso. La pregunta es, ¿qué debería hacerse en relación al gas natural? Sabemos ya que, tengo dos preguntas. Primero, ¿las reservas se han incrementado en los últimos años? Lo que sabemos es que no ha sido necesariamente así. Y la segunda pregunta, además de las reservas que tengo sobre el gas natural, es ¿cuál debería ser la política de promoción en este sentido, en este sector, del gas natural específicamente? ¿Debería o no haber una política de promoción y en qué debería estar enfocada? ¿Quién quiere empezar? Bueno, comienzo yo con mucho gusto. Pero permíteme antes decir algo respecto al tema de las hidroeléctricas, porque me recuerda una conversación de hace pocos días de alguien que ha cargado una cruz bien pesada por bastantes años tratando de sacar una hidroeléctrica, y cuando ya está cerca, resulta que se le vence la vigencia del estudio de impacto ambiental, porque le dan pues una duración al impacto ambiental cortísima, y siente que todo esfuerzo y todo el trabajo que ha tenido se va a ir al agua por un asunto absolutamente burocrático y tener plazos tan cercanos de vencimiento del estudio de impacto ambiental que tiene que volver a hacer otro impacto ambiental, y esa es una terrible penuria. Ese es uno de los tantos que contribuyen en el tema del fomento de las hidroeléctricas. Sobre la pregunta de qué hacer con el gas natural, la respuesta no se puede dar porque el gas natural es parte de una matriz, y la pregunta es ¿qué hacemos con el conjunto? Entonces la solución para el gas natural es lo que sale del conjunto, y cuando uno habla de cuáles deben ser las proporciones, hablemos de gas natural, de hidroenergía, pero también tenemos que proyectarnos mucho más allá. Geotermia es un recurso muy importante para el país, con una característica bien especial: es capaz de producir todo el año. Las hidroeléctricas no son capaces de producir todo el año. Entonces, cuando uno construye hidroeléctricas, hay que guardar una buena parte de inversión para en el semestre seco cubrir la producción que declina en el caso de las hidroeléctricas. Y incluso yo creo que como una seguridad en el largo plazo siempre hay que tener bajo la manga la posibilidad de una nuclear. Es mejor tener una solución por si hay que necesitarla a no tenerla, porque eso tarda por lo menos 15 años. Y cuando uno fija el horizonte, el horizonte tiene incluso, es una expresión técnica relativamente sencilla. Uno fija un año de horizonte, por ejemplo el 2050, si quieren el 2100, y dice ¿cómo voy a cubrir todo este horizonte? Entonces pone una secuencia de proyectos. Eso tiene un valor presente. El que tenga el mínimo valor presente
presente, ese es el que funciona. Ahí entonces uno juega con alternativas de distintas proporciones de gas, algo de petróleo, de hidroeléctricas y de otras energías renovables. En eso uno puede mantener unas ciertas políticas. Por ejemplo, hoy tenemos, y por cierto que sí hay políticas en el Estado porque se ha desarrollado energías renovables, porque hay una política de energías renovables, que es esto de mantener el 5% en el sector eléctrico, ¿no? Entonces, uno fija algunas políticas de ciertas cosas que quiere que sucedan y las puede mantener dentro de un plan. Entonces, el gas responde a estas necesidades. Hay otras cosas que hay que ver con el gas. Esto que nos afecta, esto de la caída de los precios del petróleo también nos afecta a los precios del gas. ¿Saben por qué? Porque el mayor valor de un yacimiento de gas son los líquidos, no es el gas. El gas es casi un colateral. Lo que cuenta, lo importante es el valor de los líquidos, y la caída del precio de los líquidos es un golpe bien fuerte también para la economía del país. En el tema del gas, yo siempre pienso que lo racional es usar todo lo renovable que se pueda. Lo renovable, si no se usa, se pierde para siempre. Lo no renovable, si se usa, también se pierde para siempre. Entonces, lo inteligente es usar todo lo posible que se tenga de renovable e irlo complementando con no renovable. Entendamos el gas para dar complemento, para dar seguridad, para permitirnos pasar épocas en que años, por ejemplo, que son muy secos, o sea, con muy pocas lluvias, donde baja también la capacidad de las centrales hidroeléctricas por falta de agua. Entonces son los momentos en los que se usa una matriz de gas. En el caso de que no se descubrieran más reservas, que obviamente me imagino es poco probable, ustedes tendrán la respuesta. Al ritmo actual de crecimiento del consumo, ¿tendremos gas hasta cuándo con las reservas probadas actuales? Deberíamos, así, ojo de buen cubero, estar cubiertos más o menos hasta mediados de la siguiente década, ¿no? Tendríamos fácilmente 10 años, y sí se han aumentado las reservas de gas. O sea, en estos 5 años... Claro, no, me refería a lo esperado, la expectativa, no ha sido cubierta. No, en eso es como ha dicho Juan, ¿no? Que estábamos escuchando de cifras grandes, y además es parte del optimismo. No hay mentira en eso, ¿no? Es parte del optimismo de la gente que arriesga. Hay que tener espíritu de apostador para invertir en hidrocarburos, en la exploración de hidrocarburos. Entonces, siempre uno tiene que pensar que va a ganar, si no, no va a apostar, pero la realidad siempre es más lenta que lo que uno espera. Ok, Carlos, gracias. Hablemos con Juan Valdivia sobre las reservas de gas y qué hacer con el gas. Bueno, a ver, la pregunta es ¿qué debemos hacer con el gas? Yo diría más bien ¿qué podemos hacer con el gas? ¿No? Porque hemos tenido experiencias, por ejemplo, de la petroquímica. Hace muy corto tiempo forzamos al productor de gas para que licite un volumen de 200 millones de pies cúbicos para desarrollar la petroquímica del metano. Los inconvenientes que hubieron, ¿no?, hicieron que estas empresas, ¿no es cierto?, sufrieran mucho para conseguir las licencias. Fueron 2 empresas, una para nitratos y otra para amoníaco. Una para nitrato y el otro para amoníaco. Hubo muchos problemas, no solamente por parte de los permisos, sino particularmente por parte del productor, que a pesar de haber licitado, le había adjudicado la buena pro, no firmó, ¿no?, dificultaba la firma de los contratos para abastecimiento de gas. ¿Qué sucedió? Bajó el precio del gas y la fábrica que se iba a colocar en el Perú ahora está funcionando en los Estados Unidos. Así de sencillo. Entonces, ¿qué podemos hacer con el gas? Eso va a tener que ser materia de una reflexión, ¿no? Por eso,
con el abastecimiento de energía suficiente para los próximos 5 años, le va a permitir al Ministerio convocar a los técnicos y analizar ese problema. Reservas, las podemos ver en el libro blanco del 2013, nuestra reserva del lote 88, que son las reservas disponibles para el mercado nacional, son de 7.9 trillones. Lo gastado el año pasado, que más o menos un cuarto trillón, estamos más o menos en 7.6 trillones de pies cúbicos. Si nosotros ponemos ahora el tubo en funcionamiento que se va a construir ponemos el tubo que se va a construir, que más o menos tiene 1.000 millones de pies cúbicos, y el tubo actual de Camisea con su presión 1.000 millones, entonces son 2.000 millones de metros cúbicos, de pies cúbicos. ¿Cuántos? ¿7 años? 7 años. O sea, con lo que se está invirtiendo ahora tendríamos gas para los 7 años, una vez que comience a funcionar a su plenitud los 2 tubos. Entonces, no tenemos mucho gas. Y yo valoro el entusiasmo de los geólogos cuando hablan de grandes reservas, pero para tomar decisiones hay que tener, ¿no es cierto?, la mente muy fría, ¿no? Y no llenarnos de entusiasmo y hacer inversiones tan grandes que lo único que hace es comprometer a todo el Perú por los altos costos de estas inversiones, ¿no? Por eso algunos tenemos serias diferencias con el gobierno respecto a la construcción de estos oleoductos, otros sí lo defienden, ¿no es cierto?, pero evidentemente tiene que ser analizado y ojalá encontremos mayores reservas en los próximos años. El precio. Sobre eso, perdón Juan, justamente a propósito que menciona el precio, ojalá si ustedes encuentren reservas, pero hay ciertas condiciones que tienen que darse para motivar la búsqueda del recurso, ¿no es cierto? Está el precio, está la estabilidad política, están los temas sociales, entonces esa es otra pregunta, ¿no? Yo he dicho que las reglas del juego en el Perú se respetan, ¿no es cierto? Tenemos ciertas dificultades en el tema social, pero el Estado tiene pues que asumir su responsabilidad. El Congreso dio una ley de consulta previa en la que dice que Perupetro es el responsable de lograr, ¿no es cierto?, la aceptación de la comunidad natura. Entonces es el Estado, no la empresa, la que tiene que asegurar que esa explotación del recurso no va a traer problemas de contaminación ambiental, sino va a traer desarrollo, ¿no es cierto?, social y económico a esas comunidades. Entonces ahora tenemos que trabajar eso, pues que el Estado, ¿no es cierto?, sea más activo, ¿no? El Estado, ¿no?, que el gobierno de turno sea más activo, ¿no es cierto?, y asuma los compromisos que por ley, ¿no es cierto?, tiene que asumir. Eso es sencillo. Ahora, el precio. Yo he escuchado acá que ha bajado el precio. Yo, ahí, no sé, de repente una opinión equivocada, ¿no? Cuando la oferta es mayor que la demanda, baja el precio, ¿no? Al revés, sube el precio. Pero este precio actual del gas, en general de los hidrocarburos, tiene que ver con el mercado. Para mí no es cierto. Para mí es una decisión política del imperio, como decía el presidente Chávez. Y nos va a tener así hasta que el precio. Hay mucho, es cierto, hay grandes reservas en el mundo, se han desarrollado nuevas tecnologías, pero son ellos los que manejan los precios y nos está haciendo mucho daño en el Perú. Yo no creo que nos está haciendo daño, ¿no? Por eso, como no somos productores de petróleo y importamos petróleo, entonces vamos a comprar petróleo barato. Eso va a hacer que nuestra productividad mejore en los próximos años, mientras el petróleo esté barato. Y el gas, ¿no es cierto?, por las condiciones del mercado, el consumidor nacional no lo compra tampoco barato. Es barato, ¿no es cierto?, pero si lo comparamos, ¿no es cierto?, con los precios internacionales, el Henry Hub puede bajar y de repente va a ser más beneficioso comprar, ¿no es cierto?, gas a Henry Hub, importar gas, que comprar ahora, porque ahora está al orden del... Nosotros exportamos gas a 3.40, el puerto de destino, ¿no es cierto?, exportamos, y lo compramos
en Boca de Pozo a 3.40. Si a eso le sumimos el transporte y la distribución, compramos un gas por encima de los $5. Entonces no es barato. Entonces ahí podemos tener un problema con la población que no tiene una idea muy clara respecto a los precios, no debe reclamar y decir, oiga, gobierno, usted permite exportar gas barato y cobrarnos más caro. Entonces eso también tenemos que discutirlo, analizarlo y buscar una solución. Yo creo que estamos un poco divagando y habría para decir mucho sobre este tema, pero yo quisiera generalizar en el sentido siguiente. En el campo de la energía no se puede dejar el abastecimiento de una sociedad, de un país, de una nación al juego de la oferta y la demanda y del negocio privado. Esto que puede parecer una afirmación un poco así intervencionista, digamos radical o pasadista, se comprueba en la realidad. Eso hay que ser un veterano como alguno de nosotros, yo en particular, y recordar que en el Perú, por ejemplo, se han avanzado pasos dramáticamente importantes en la energía cuando no se ha tenido en cuenta el mercado y ha entrado el Estado directamente a cumplir una función subsidiaria porque no había forma de que un inversionista privado tomara esa responsabilidad. ¿Cuál fue ese caso? Machu Picchu, uno de los casos. Cuando se construyó la hidroeléctrica de Machu Picchu de 22 megavatios, la demanda de la ciudad de Cusco era uno. No había ninguna rentabilidad en esa inversión. Y para justificarla se construyó la fábrica antes de Cachimayo, para poder utilizar 11 megavatios de esos 20 y tanto, 22. Entonces, esa fábrica de fertilizantes, productos fertilizantes caen. La decisión en este momento, si uno la mira y se retrotrae ese tiempo, habría uno podido decir, oye, pero estos están locos, ¿no? Si no hay rentabilidad, con esa falta de mercado, ¿qué están haciendo? Sin embargo de eso, esa hidroeléctrica de Machu Picchu ha sido la palanca de desarrollo de la ciudad de Cusco y de toda la región del Cusco. Y sin ella no habría en este momento una ciudad bien abastecida e integrada energéticamente a todo el sur del Perú y a toda la red nacional. Cuando se descubre Camisea y se anuncia el descubrimiento comercial, se firma el contrato en el año 1981 bajo la satanizada ley por el presidente García en ese tiempo, la ley 23-1, la ley que se supone era entreguista y qué sé yo. Bajo esa ley se firma el contrato de Camisea el 81 con la compañía petrolera más grande del mundo. La CIEL descubre el yacimiento, anuncia el descubrimiento comercial el año 86, antes del 84 ya habíamos visto en el campo de Camisea el gas, el líquido, y en fin, se había comprobado la existencia del recurso. Tuvieron que pasar 30 años para que ese gas se pudiera sacar y convertir en valor. En el camino hubo una oposición política feroz, radical, de líderes particularmente de la izquierda, personas respetables y muy dignas, algunas ya no están con nosotros, pero gente que creía que era irracional utilizar el gas para exportarlo, o que era irracional el gas utilizarlo para otros mercados, que primero iba a abastecerse el Cusco, que no tenía mercado. Hubo que hacer toda una maniobra y un proceso muy especial, crear la garantía del red principal, convertir en socios a todos los usuarios de la electricidad para poder financiar Camisea, y el Perú ha tenido 51.000 millones de dólares por Camisea. La moraleja de esto, que así la quiero poner en términos sencillos, es que aquí se necesita una política definida del Estado en el campo de la energía. Se necesita ese Consejo Nacional de Energía que un poco cómo se organiza esta matriz ética, diga dónde va el gas, si se va a masificar como una condición básica, siendo que el consumo en eso es minúsculo, ridículo, si se va a emplear, por ejemplo,
podría ser una estrategia, el gas al transporte, básicamente al transporte. Y en cambio, la matriz energética, en cuanto a generación de electricidad, privilegiar las fuentes renovables y principalmente la que más dispone el Perú, la hidroelectricidad. Esto puede ser una suerte de premisas de un plan de desarrollo nacional. Y ese plan de desarrollo energético nacional se instrumenta a través de leyes, a través de disposiciones y de una concertación, no solamente de partidos, sino del gobierno nacional con los gobiernos subnacionales, para que todos estén perfectamente articulados en esta división política. Porque en este campo puede haber una energía antiliberal, pero no es, el mercado energético no es, o menos, un mercado perfecto, que se regula solito, como se ha reclamado también acá. No es así. Es un mercado que necesita regulación y necesita a veces estos actos disruptivos de un macho, de un cabecera, sin los cuales no habría hoy día un Perú como el que tenemos. Hay que entenderlos en su plena concepción para poder establecer una auténtica política energética. Y de otro lado hay otra cosa, que también es un evento disruptivo radical, un breakdown, como dicen los americanos, un gap tecnológico. Aparece el shale gas, aparece el shale oil, y se da este cambio radical que estamos viendo ahora en este momento. La bajada del petróleo y la bajada del gas es consecuencia del gas de los esquistos y del petróleo de los esquistos. Mañana pueden haber disposiciones, revoluciones tecnológicas radicales. En California en este momento circulan 1000 totalmente eléctricos. Por supuesto, eso ahí todavía es una cosa que no registra la estadística, pero el famoso auto del Tesla, que es el primer carro eléctrico, 100% eléctrico, ya está produciendo, si está circulando, si uno va a San Francisco, a Los Ángeles, encuentra un montón de Teslas en las carreteras. Se viene esa revolución. Entonces, para todo eso hay que tener una prospección de lo que va a pasar. Un acuerdo entre los agentes y proponer una política energética que se instrumente, decisiones consensuadas y que se vaya acomodando, se vaya racionalizando y se vaya ejecutando, tomando en cuenta estos grandes tecnológicos, económicos